Buen día y bienvenido a mi canal Diarios del Extranjero. Soy tu anfitrión, Kunal, y hablo de ideas muy interesantes. El día de hoy yo quiero explicarte por qué viajar es un antídoto para el racismo, para el prejuicio, para la xenofobia, y cómo el concepto del hinduismo, Vasudeva Kutumbakam, puede ayudarnos a acabar o para disminuir el racismo o la xenofobia en el mundo. Bueno, para poder curar una enfermedad, tenemos que entender qué es lo que causa la enfermedad y de ahí podemos aplicar la medicina. Si no entendemos bien lo que causa la enfermedad, podemos terminar aplicando la medicina errónea y de ahí empeorar la situación. Ahora, antes que me digas que el racismo es algo malo, necesitas entender por qué la gente es racista y en vez de decirle a esa persona eres una mala persona o algo así, necesitamos entender por qué existe el racismo. Bueno, vamos a empezar con la evolución de la sociedad. Sabemos que no existía la agricultura siempre. El ser humano por mucho tiempo ha vivido en tribus, ha estado cazando animales para recibir la alimentación. Y de esta manera ha vivido en ciertos tribus y de ahí había reglas para obedecer. Y la gente que no obedecía estas reglas estaban echadas fuera del tribu. Entonces, a lo largo del tiempo, evolucionó cierta cultura en cierta región, ¿ok? Y esa cultura en la región en la que vivían ciertos seres humanos tenían prácticas. Y esas prácticas a lo largo del tiempo se han hecho sagrados, y es por eso que cada cultura de cada país en esta tierra tiene prácticas, tiene creencias diferentes, porque esto ha sido una evolución a lo largo del tiempo. Ahora, ¿qué pasa en un mundo globalizado? En un mundo globalizado, la gente está viajando por todo el mundo en búsqueda de mejores oportunidades laborales. Y cuando la gente viene de un parte a otro, viene también con su cultura, viene también con las prácticas de su región, ¿ok? Y eso es lo que causa el problema entre las culturas y ahí nace el racismo. Ciertas creencias en alguna cultura cree la mente de cierto ser humano y de ahí viene el prejuicio. Ahora, si no has estado viviendo con otra persona de otra cultura, la información que tienes en la mente es la información que has acumulado con las redes sociales o la información que has recibido a través de las noticias o es la información que has recibido o con la experiencia de otra persona que ha viajado a ese país. En todos los ejemplos, la información que has acumulado no es una experiencia propia. Es por eso que tu manera de ver el mundo y las personas que viven en otra parte del mundo no es precisamente correcta. La manera de ver esa cultura y esa gente no es precisa porque has estado escuchando cuentas que ocultan la verdad sobre esta cultura. De vez en cuando lo que has escuchado sí es cierto, pero de vez en cuando es erróneo. No digo que es incorrecto, es erróneo. ¿Qué pasa cuando viajas? Cuando viajas, estás viviendo la experiencia de vivir en otro país.
estás viviendo la experiencia de estar con gente de otros países. Es por eso la información que tú tienes de estas personas de otras culturas es tu experiencia propia. No es una experiencia manchada por la información que has acumulado con las redes sociales o las noticias. Y es por eso que estás viviendo una experiencia auténtica. Por eso vas a notar que la gente que suele viajar muchísimo tiene una mente mucho más abierta que los demás. Es por eso que aprender otro idioma va a abrir tu mente muchísimo, porque esto va a exponerte a otras maneras de pensar. Un mundo nuevo es algo que entenderás cuando aprendes otro idioma. Por ejemplo, yo me di cuenta que en español la palabra ambición tiene una connotación negativa, pero en inglés la palabra ambition tiene una connotación positiva. Si no hubiera escuchado la canción de Daddy Yankee, no hubiera entendido que la palabra ambición tiene una connotación negativa en castellano. Pero, dado que yo he aprendido un poco este idioma, yo puedo entender que la palabra ambición tiene cierta connotación negativa. Y de ahí puedo entender por qué hay tanta oposición a capitalismo en América Latina. De esa manera, puedo entender mejor el mundo. Entonces, si piensas que simplemente que la gente racista es simplemente mala, no has entendido la verdad entera. Normalmente la gente que es muy racista es la gente que no suele viajar muchísimo. Cuando viajas muchísimo, estás expuesto a una experiencia auténtica, lo que en inglés llamamos first-hand experience, ¿no? No sé si la traducción experiencia a primera mano será correcta o no, pero no sé. Pero es experiencia propia. La gente que es muy racista suele vivir en un lugar, no suele viajar muchísimo, y por eso su identidad es una identidad vinculada con la gente de su propia geografía. Y de ahí viene el odio ante el extranjero. Si esa persona viaja muchísimo, va a reducir su prejuicio contra el otro. Es lo que opino yo, no sé qué piensas tú. Si has viajado muchísimo, déjame saber tu experiencia en los comentarios y déjame saber tu opinión en general acerca de este tema. Gracias por ver este vídeo, voy a comunicar contigo en el próximo vídeo.